Grato verlo esta mañana. Muy agradecido por ese set de canciones que nuestro equipo preparó. Y es mi gran privilegio para decirte esta mañana, por un gran tiempo, vamos a abrir el Evangelio de Juan. Quiero leer el capítulo 1 de Juan, del 1 al 8, porque es un pensamiento único y nos introduce a Dios en lo que vamos a estudiar hoy y en las próximas semanas, también conocido como el prólogo del Evangelio de Juan. Piensa uno en verso 1, en el capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino con testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Al suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John nos testifica que nos dice, este es a quien nosotros hemos dicho que viene hacia mí, que tiene un más que yo, porque él existe desde el principio, antes que yo, porque todo lo hemos recibido gracias sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es increíble, una teología magnífica. Es interesante que estas palabras del verbo 18, que nos sientes en este momento y las consideren el contexto que se dice en esta línea, en el verso 18, y lo va a encontrar el corazón de lo que vamos a tratar de comunicar a través del Evangelio. Mire, el verso 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, de nunca, en ningún tiempo. Eso es correcto. Para venir en contacto con Dios, iría a ser desmembrado. Para venir en contacto con Dios, gracias a su deidad, te vas a encontrar con que un mortal no puede estar frente a Él y sobrevivir. Y aún así, en Jesucristo, Dios se salió del cielo y vino y se convirtió en hombre. Y que aunque nadie ha visto a Dios en persona, en Jesús, con lo que nos encontramos es a Dios en la carne. Cuando vienes al Evangelio de Juan, particularmente Juan, y el verso 1 al 18, vemos el prólogo, como lo mencioné, y muchos han vestido, si que quieren entender el capítulo 1, el verso 18, vas a entender todo el Evangelio de Juan, porque eso se fue dicho, el 1 del 18 es como un vestíbulo. Si usted trabaja en él, si usted entiende lo que es, va a entender todo lo que está en la casa. John 1 al 18 nos deja a nosotros un cuadro de Jesucristo como ningún otro. De hecho, cuando vienes se vas a encontrar algo muy interesante. Te vas a encontrar con el hecho de que Juan del Evangelio es muy diferente de los otros tres evangelios. Los Evangelios son llamados sinópticos, Matthew, Mark y Luke.
Y el Evangelio de Juan es muy distinto, ¿sabe? ¿Y sabe por qué? Cuando vienes a los otros ambos, Marcos y Lucas, se encuentras con cosas que son relacionadas con la humanidad de Jesús. Por supuesto, Marcos y Lucas y Mateo también muestran la deidad de Cristo. Ellos lo hacen, por supuesto, pero cuando vienes al Mateo y Lucas, te vas a encontrar con genealogías, con el nacimiento, con un niño, y cuando vienes a Marcos, te encuentras la vida de Jesús y la humanidad de Jesús y sus tentaciones. Pero cuando vienes allá al de Juan, no hay acerca de su humanidad, no hay nada. No hay nada de su nacimiento, de su vida temprana, de su niñez. Si vienes al Evangelio de Juan, pues te vas a encontrar, y antes de que te des cuenta, te está tomando en la deidad de Dios en el pasado, en la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios quiere sumarizar todo el capítulo de Juan, todo el libro de Juan, todo el libro de Juan, se puede considerar qué significaría cuando Dios se convierte en hombre y vive entre los hombres. Podemos decir esto y lo podemos pasar por eso. Piensa en esto por un momento. Dios caminó con los mortales. Dios permitió a sus pies insantos dejar la gloria y tocar esta tierra maldita. El Evangelio de Juan es acerca de observar y ver y testificar qué es lo que luce cuando usted habla con Dios. Todo lo que lees en el Evangelio, te vas a encontrar con la realidad que esta persona, en versos 4, 5, 6, ellos no se dan cuenta, pero ellos están viendo de los ojos de Dios. Estás viendo los ojos de Dios. Todo el foco del Evangelio de Juan asume la humanidad de Jesús. Los otros evangelios te dan la genealogía desde Dios, dando esta humanidad de la promesa en Génesis 2, Génesis 3, Jacob y luego José y Isaac antes de ellos y David y luego a través del Nuevo Testamento, toda la humanidad de Jesús. John asume que tú ya sabes eso. Son asume los otros galpos. Es el último evangelio, fue escrito de último. Y él sabe que asumiendo toda la humanidad, asumiendo todo lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús y de su vida temprana, él nos mete en esta teología que significa cuando Dios caminó entre los mortales. Así que vamos a ver un par de pasajes que lo muestran así. El verso 14 del verso 1 que dice que todos aquellos que lo vieron, la gloria, lo que ellos pensaban y lo que venía a su mente cuando ellos se encuentran con Jesús como Dios en la carne. Dice el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como del unigénito. Cuando los discípulos realmente entendieron, todo lo que pensaban es la gloria, que es la palabra que puede describir este hombre. Él viene de gloria y trae su amabilidad. El hombre que caminó con ellos creían que era Dios. Y lo tienen en el capítulo 2, el verso 12 del capítulo 2. Luego de que Jesús hizo el milagro en Canaán, mira lo que dice en el capítulo 2, en el principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos su deidad. Y lo que dice en John 3:13 dice antes de que Jesús habló con Nicodemo, dice, y se quedó confundido con esta discusión de qué significa nacer de nuevo. Y Jesús le recordó a Nicodemo, ¿usted te das cuenta que te ha hablado con Dios? Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Le está diciendo a Nicodemo, usted viene conmigo como un maestro, pero yo le estoy diciendo, usted te has encontrado con Dios en la carne. Mire lo que dice John 9:6. Después de que el hombre dice, y vienen a hablar con Jesús, y lo que está hablando, y que ha sido rechazado por los líderes. John 9:35 dice, lo que pasa con ustedes es porque ustedes han tenido un encuentro con Dios. John 9:35 dice Juan, dice Jesús oyó decir que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees en tu Hijo el hombre? Este hombre respondió, ¿quién es para yo creer en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es él.
hombre, usted está en una conversación con Dios. Este era el ciego que Jesús salvó. Todos los libros de Juan, desde la declaración de yo soy, cuando Él y le lava los pies a su ministro, es Dios lavándole los pies a Cristo. Es Jesús como Dios en el aposento alto. Es Jesús hablando con el Padre en el capítulo 17. Todo el libro de Juan es traernos a la idea que está estudiando lo que lucería cuando el Dios de todo el universo, el creador de todo, se bajó del cielo y caminó a través de su creación. El Evangelio de Juan, vamos a regresar al camino, asume que la realidad y te empuja a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y le quiero alertar que el lenguaje de aquí que nos está llevando a un lenguaje que no puedes captar. El verso 1, como lo vemos allí, que dice lo que dice, que la forma como fue oculto y dice, así seremos esta mañana nosotros aquí. Pero antes de hacer eso, tenemos que notar que hay un propósito aquí, que todo el Evangelio para lo cual fue escrito, para que entendamos la deidad de Cristo. Así que vamos al capítulo 20 de Juan, para ver el propósito de todo el libro. Juan 20, verso 31, mira lo que escribió aquí, lo que escribió acerca, y dice, y noten aquí el énfasis que es considerar a Jesús como Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Mire el verso 31, dice, pero esto es escrito, que aquí lo que el Evangelio es escrito, para que creas que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Juan escribió el libro? Para que ellos crean que Jesús es el Cristo. Y cuando usted ya me dije a Jesús el Cristo, ese es el nombre para la deidad de Cristo, y que es igual al Padre y completo en esencia el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, y para creer que tengas vida en su nombre. Cuando usted lee declaraciones como esta, no significa que el Evangelio de Juan, que los no creyentes era para no creyentes, significa que es la vida eterna y la vida actual. Si más entiendes que Jesús es el Dios que vivió con nosotros, y entre más la visión crece y veas la grandeza de Dios y empiezas a tener la magnificencia de un más devoto, y tu vitalidad espiritual también va a crecer. Entendemos esto, ¿verdad? Que la profundidad de nuestra apreciación y admiración de una persona, de un sujeto, de una cosa, es una proporción de cómo lo vemos. La profundidad de nuestra gratitud es la proporción de lo que entiendas algo. Así que podríamos decir, un pequeño Jesús, que un hombre solo humano, vamos a tener una pequeña devoción a Él. Una cosa manejable de cómo era Jesús nos lleva a una pequeña devoción, a una mínima devoción. Pero si su devoción es, si tú ves a su pequeño, tu devoción va a ser pequeño. Pero si lo ves como Dios entre los hombres, va a ser una devoción extraordinaria de Él. Así que piensen en esto. Cualquiera lo que piensa de Jesús, no importa qué tan grande lo vea, ustedes lo pueden encontrar aquí frescamente, verlo y pensar mejor a Él. No solo es que llegues a un punto de que ya tengo un gran Jesús, ya he tenido a gran Jesús. Sí, yo veo a Él perfectamente y mi vista de Jesús ya llegó a un punto. Porque en cielo nosotros vamos a pasar toda la eternidad con un conocimiento y una adoración de Él más y más, y aprendiendo más y más de la grandeza de Jesucristo. Toda la eternidad usted nunca se va a detener en ello. La única manera que usted se ponga aburrido del Evangelio de Juan es que si usted se pone aburrido de ver lo que la deidad del cielo caminó entre nosotros a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo estar aburrido de interactuar con Dios hablando con mortales? De hecho,
La mejor que la visualización que tengas de Jesús y crees que cuando venimos a estudiar este Evangelio, lo mejor que tu familia va a estar marcado por una esencia de adoración a Dios. ¿Y cómo usted puede encontrar? ¿Cómo puede usted encontrarse con Jesús y no cambiar? ¿Cómo puede usted pecar y no tomar el pecado tan serio como cuando tú piensas que Él murió por tu pecado? ¿Cómo no darle más adoración y devoción y cuando tú consideras lo que Él hizo, cuando bajó del cielo para venir y caminar sobre los hombres e incluso morir por ellos, por nosotros en este caso? Por eso, tal vez ustedes se recuerdan de C.S. Lewis en las crónicas de Narnia, posiblemente lo leyeron, y la interacción allí de Aslan, que es un león que representa a Jesús, y la niña Lucy. Hay un comentario en esa conversación que es muy interesante. Es un tiempo que Lucy se perdió, y en ese tiempo ella se creció, ella cree más grande y ella perdió el conocimiento, y que resultó que se creía que cuando viera al león y que era el mismo tamaño que siempre el mismo, pero ella lo ve ahora y ella sabe más acerca de él, pero nosotros estamos al mismo tamaño, somos más cercanos, pero ella es sorprendida porque ella corre a él y ella no piensa en eso en absoluto. De hecho, mira lo que dice en ese intercambio. Lucy corre a Aslan y lo saluda y le dice: bienvenido, hijo. Lucy le replica: Aslan, usted es más grande, implicando que es más grande de lo que solía ser. Aslan él piensa que es más grande porque ella es más grande, ahora piensa que es pequeño. Pero Aslan le dijo: Lucy, estoy más grande ahora porque usted eres más grande, pequeña. Aslan luego dijo: no soy más grande, pero cada año que tú creces y tú me encontrarás más grande. Es Jesús tu fin más grande. Jesús no cambia, pero más en que entendemos y más aprendemos de Él y más estudiamos de Él, va a engrandecer en nuestra mente. Él no cambia y Él no crece, pero nosotros sí a través del conocimiento de cada día de Él. Así que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a regresar al capítulo 1. Unas cosas básicas que debemos ver aquí: quién es el autor, cuál es la audiencia, quién lo escribió y qué es lo que está pasando en esta historia de la redención cuando este evangelio penetró en el tiempo, en la historia. Así que sabemos uno de los últimos del final, no sabe todo, pero lo sabemos por unas razones. Los otros tres evangelios no dicen nada acerca del evangelio de Juan. También sabemos por la historia de la iglesia y por nuestros padres de la iglesia que este fue el último evangelio. Y adicionalmente a eso sabemos que es el último del evangelio porque Dios lo asume, porque Él asume que lo que sabemos todo lo que de los otros evangelios, y por eso nos escribe un evangelio teológico. Pero ¿cuándo fue escrito? ¿Qué tan tarde fue escrito? Bueno, pues sabemos que fue escrito antes del 70, porque John regularmente hacía que nos hace presentar que ustedes van a tener un entendimiento y nos hace comentario que el templo no haya sido destruido. Así que el templo fue destruido en los 70, así que no ha visto el templo destruido. Sabemos que por el Juan 20 del 21 al 24, que muchos han sido perseguidos, incluso Pedro, y Juan hace un comentario acerca de Pedro que estaba muerto cuando él escribió este libro. Así que tienes la edad de escribiéndole a la iglesia, probablemente desde Éfeso, y está escribiéndole en el tiempo de la persecución, está creciendo. Muchos de ellos han sido perseguidos. La iglesia está cantando el evangelio. Es probablemente un creyente por 40 y tantos de años, y escribió eso, una perspectiva del evangelio, asume de toda la humanidad y nos da un cuadro de la deidad de Cristo, Dios caminando entre los hombres. Piensa esto, el contexto de la iglesia allí cuando ellos recibieron esta carta. Recientemente el evangelio que fuera circulación, ellos recibieron a Segundo de Pedro, ellos recibieron a Hebreos, a Timoteo, porque ellos lo leyeron, ellos recibieron todos estos evangelios y ellos estaban circulando alrededor de las iglesias. Ellos tenían iglesias en Judea, en Acros de Asia, de Europa y del mundo romano. La iglesia estaba a todos lados. Y recuerde esto, para el tiempo que John escribió,
esto acerca después de los 70, así que la iglesia tenía 40 años de edad, así que tendríamos 3 o 4 generaciones posiblemente esta iglesia habían cambiado el liderazgo en los nuevos hombres que lideran, y Juan le pone este evangelio a ellos, así que era un tiempo exitoso, pero también de mucha persecución. Habían muchos cristianos que habían muerto por Cristo antes de esto. Y mira lo que también sabemos acerca del Evangelio de Juan. Fue un evangelio favorito. ¿Cuántos de ustedes creen? Le pregunto cuál es el favorito. Y muchos dirían, sí, Juan es mi evangelio. Yo amo todos los otros 3, pero Juan es muy especial para mí. Bueno, la iglesia primaria también reflejaba esa misma idea. Michael Kruger, un historiador que dice esto acerca de los manuscritos de la iglesia comparado con los otros evangelios. Dice, él es el más amado de los evangelios. Si usted le preguntaba a alguien qué capítulo es favorito, todos dirían el evangelio de Juan. No es que le haya minimizado la inspiración de los otros evangelios, pero él reconocer que los 4 evangelios, pero que resigna a las personas de una manera forma, y dice esto, pero esto también pasa en las siglas anteriores, pero encontramos en los fragmentos que en los primeros síntomas los datos reflejan que tenemos más copias del evangelio de Juan que de los otros evangelios, así que circulaban más que los otros. Y una de las razones por la cual amamos el Evangelio, porque es muy difícil de conectarse con Juan. El Evangelio de Juan no está en los otros, es debatido, que está nuevo. Y sí dice que el 80% es nuevo en esto comparado con los otros Evangelios, pero lo que sí sabemos que cuando encontramos con el Evangelio de Juan es una dinámica cercana apostólica de quién Jesús era y del apóstol que amaba a Jesús y de la interacción que cuando él ve a Dios caminando entre los hombres y interactuando con la humanidad. Pero ¿cómo sabemos que Juan escribió eso? Él no lo dice, yo soy John el escritor, él tampoco dice Paul. Y Paul dice que el apóstol dice, ¿cómo pensamos o cómo sabemos que John el que escribió esto? Lo sabemos por el verso 14, que era uno de los apóstoles, que él fue un testigo de la... Sabemos que cuando lo escribió muchos de los apóstoles ya habían muerto, y cuando vemos esto en todo el contexto, así que le da él busca un título y el título dice aquel que es discípulo amado de Jesús. Y cuando develemos esto, que aquel que Jesús amaba no era otro más que John, el apóstol John. Y lo vemos en todas las evidencias a través del libro. Pero si usted preguntaría ¿por qué? ¿Cuál es la que tenemos que decir cuando él se llama aquel que Jesús amaba? ¿Eso es orgullo? ¿Es como un discípulo consentido? Yo soy el que más me aman. Pero es todo lo opuesto. Es un comentario de humildad, en la humildad de Juan. Cuando él dice, yo soy el que Jesús ama más, porque yo no puedo creer que me ame, no creo que se sobreestimó la idea de que Dios hecho hombre, que como él amó a un pecador. Así que John es la perfecta persona porque él nunca dejó de ver el hecho de que el Dios hecho carne lo había amado a él. Porque este libro es muy evangelístico. Mucha gente se encuentra con porque John no era un evangelista. Él quería que otra gente viera porque él me amó a mí, así que lo puede enviar a usted. Déjeme decirle acerca de unas interacciones con las que tuve y ofrecerle esto a las personas. Dios ofreciéndose a sí mismo para los pecadores en salvación. Pero ¿quién es la audiencia de esto? La audiencia puede ser muy grande, la iglesia, pero también es para judíos, para aquellos que no encontraban el Mesías. Ustedes no vieron el mensaje. Dios está caminando con nosotros y ustedes se lo perdieron. Pero también pudo haber sido escrito porque aquí Dios del ver que Dios había caminado con los hombres. Así que es un evangelio que fue escrito por la iglesia para evangelizar. De hecho, el evangelio de Juan tiene un espectro muy grande de las replicaciones que tiene. El cobre, quién lo escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió y cuál fue el propósito de la escritura. Así que vamos a entrar en el capítulo de Juan.
¿Qué vamos a hacer con el capítulo del 1 al 18? Bueno, nuestra línea va a ser simple y por muchas semanas vamos a estar trabajando en este. John del 1 al 18, así que lo vamos a titular de esta manera. ¿Quién es Jesús? Y en eso vamos a ver 10 atributos de Jesús. Y si piensan en esto, qué casa brillante, hace una extensión teológica, pero lo que vemos allí es detrás de esto, es Jesús hombre, para que tengamos un profundo adoración de Él. Así que vamos a ver estos atributos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Este Jesús, 10 atributos, así que vamos a ver el primero. El primer atributo de Jesús, cuando venimos a considerar el verso 1 al 18, y está en el verso 1, dice, He is el no creado. Jesús es el no creado. Y recuerde, todos estos atributos tienen que verse en el contexto que Juan quiere que veamos, que de quien él está hablando es aquel que vino a la tierra y caminó a través de los hombres y con una humillación amorosa. Dios habitó con los humanos, Dios interactuó con los pecados. Cada vez que vean esto, lo vamos a ver en el capítulo en el Evangelio de Juan. Así que vamos a ver primero, Él es no creado, dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Muy familiar para nosotros esto. Su mente se va inmediatamente ¿a dónde? Al relato de Génesis 1. En el principio Dios. En el principio fue la palabra, y la palabra allí es Jesús. La semana vamos a hacer una extensión sobre eso, porque Jesús es la palabra, así que vamos a verlo solo como que era no creado. Él era no creado. Cuando vemos esto, cuando vamos aquí con la palabra beginning, vemos la palabra arca, y se puede perder algunos significados de eso. Arca es una palabra que significa beginning, que comenzar, y cuando piensan en esto, algo que ha empezado, ¿verdad? Algo cuando piensan que tiene un origen, que viene sobre algo, no decimos que algo empieza sin pensar en ese punto de inicio. De hecho, Génesis 1 ve en el principio Dios, y luego dice, y en el principio Dios empezó a crear cosas. Y de hecho, si vamos al Evangelio de Marcos, vemos el mismo lenguaje, pero vamos allí al Evangelio de Marcos un momentico. Él usa la palabra en el principio, pero dice, para hablar acerca del principio del ministerio de Jesús, dice Marcos 1:1, el principio, la palabra arque del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ver en Génesis 1, vemos el cuadro de Dios en el beginning, pero también el principio de la creación. En Marcos 1:1 vemos el cuadro del principio del ministerio de Jesús. Juan es muy único aquí si regresamos al texto del verso 1 cuando él usa la palabra arque, beginning, que significa el comienzo. Así que vamos a pensar allí, a meditar un momento en esto. Yo estuve meditando en esto. Si está leyendo el texto, así que hay algunos escolares aquí se han dado cuenta de algo único aquí, que esa palabra aquí de ese artículo que no aparece en el artículo que se tiene en inglés o en español, no se tiene en el idioma lingüístico, y se leería en principio en lugar de decir en the beginning. ¿Qué significa esto? Significa que antes de ver un principio ya existía la palabra, que en principio, antes del principio ya existía la palabra, y puede seguir en esa tendencia, el beginning, el principio de principio estaba Jesús. Si cambiamos la palabra word por Jesús. La palabra Jesús. El énfasis en el lenguaje original es que Jesús ya existía antes de que empezara que hubiera un comienzo. Por eso es el no creado. Él ya preexistía. Así que pongan su mente en esto y mediten en esto. Piensen en esto. No hay un tiempo que Jesús no existiera. No existe un tiempo que no existiera. No ha existido un tiempo que no existiera, que Él no fuera existido. Sabemos que ya el Padre y el Espíritu, que tenemos el concepto de la Trinidad, pero no es un principio antes de Jesús, en el tiempo de la creación, en el consejo de la Trinidad. En el principio Jesús estaba con ellos, con el Padre y con el Espíritu, planificando cómo el tiempo iba a ser. No hay en otra nuestra presencia que no tenga principio, que no tenga origen, pero así que imagine que algo, antes de algo, que piensas a tener pensamientos diferentes de eso. Kent Hughes dijo esto.
Este tipo de pensamiento que nos pone mucho, nos lleva de dolor de cabeza. Nuestra mente mira hacia atrás, que mientras el tiempo desaparece y el tiempo desaparece y el pensamiento colapsa en el agotamiento. Pero esa no es la sola razón por qué hace que la mente colapse. Pero hay algo aquí en el lenguaje verbal que pone presión en nuestra mente cuando lo entendemos. Volvamos al tiempo. No solo que en el principio era el verbo. Noten, vete el verbo allí. Dice, en principio fue. John decide romper el lenguaje normal y nos da un tiempo diferente. Déjeme traducir esto en una forma imperfecta que comunica un tiempo donde no había tiempo. Juan trató de comunicar esto, pero él le trata de comunicarnos que es un tiempo donde no hubo tiempo y ya Jesús existía en ese tiempo. Así que el hecho aquí es como dijo mi profesor, este es un mal inglés de la traducción, pero es un buen griego, dice, y en español sería algo así. Jesús estaba siendo, o Jesús era siendo. Cuando su mente piensa ir en eso y te das cuenta que estás yendo en una finalidad exactamente en el principio, pero estar pensando y comprender la grandeza de Cristo, que ese que no era creado, que ya existía, que antes de que existiera el tiempo, que existía antes de que existiera cualquier hora, Él decidió bajar y habitar entre la humanidad. El no creado decidió venir a habitar con la creación. Ken Hughes dice esto: la simple oración del versículo 1 es la declaración teológica más completa y palpitante de toda existencia. Jesús siempre existió desde toda la eternidad como Dios, en perfecta comunión con Dios el Padre, y aunque no se menciona, con el Espíritu Santo. Él es el Cristo cósmico. Así que déjame traerlos allí para que si ustedes pueden captar donde nos quiere llevar Juan en el principio, antes de que existiera el principio, antes de que existieran los tiempos, ya existía Jesús, o era Jesús, el no creado. ¿No sería absurdo imaginar que alguien como ese no es maravilloso, de una devoción completa, de una vida entregada a Él? Imagínese que en el Evangelio de Juan, cada vez que ves a alguien rechazando a Jesús, están rechazando a aquel que no ha sido creado. Ellos están rechazando a alguien que existía antes del tiempo. Ellos están viendo en vida eterna y alguien que ya existía, y ellos están rechazando a Jesús. Ellos no tienen idea de lo que está rechazando. Y usted aquí no está rechazando, no tiene idea de a quién está rechazando. Estás viendo una gloria eterna, algo que existe antes de tiempo, y le estás diciendo no a eso. Ese es el más grande error que estás cometiendo. Así que antes veamos los milagros de Jesús y las conversaciones y los objetivos que cumplió, los pensamientos antes de que el tiempo y después existieran, de aquel que ya existía, que era preencarnado, y de aquel que no era creado y que se puso en la carne y que habitó entre nosotros. ¿Sabe quién? ¿Alguien puede hacer decir eso? ¿Alguien puede decir que estuvo antes de tiempo? No, todo el mundo viene sobre algo, pero Jesús no, y la Trinidad. Él viene. Por eso si te quieres ir al Antiguo Testamento, en Éxodo 3, no tienes que ir allá, pero en el Éxodo 3, del 13 al 14, Él trata de ir a hablar con la nación de parte de Dios. Así que dice Dios, ¿cómo puedo ir a hablar con ellos? ¿Cómo puedo traerlos a ellos en una forma de lo que tú me llamas a hacer? Entonces Moses le puso esta pregunta a Dios. Éxodo 3:13 dice: entonces Dios dijo, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy el no creado. Dice yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy, los que te ha enviado.
Amados, cuando venimos a este capítulo 1 de Juan 1:1 y empezamos a encontrarnos que en el principio era el Verbo, estamos encontrándonos con un Cristo que existía antes del principio y que vino a habitar con nosotros. Él quería que vinieran a ver la deidad, dice. Ellos te van a decir que y si tú ves aquí, allí vemos que Él es no creado. Ellos hablan de un creado, pero aquellos que no creen en esto, ellos están rechazando la deidad de Cristo, y si usted rechaza eso, está rechazando a Cristo y está perdido. Usted rechaza su deidad, usted está perdido. Usted rechaza todo. Así que ese es el primer atributo, que Él es el no creado. Así que vamos a ver el segundo. Él no solo es el no creado, pero Jesús Él es también el creador. Es algo interesante pensar, el no creado que creó todo se va a parar en su creación y caminar con ella. Así que la semana 7 vamos a dedicar tiempo en el verso 1 al 3, pues necesito trabajar en el verso como una palabra, como un verbo, y cuando Él está que Él tiene la misma esencia del Padre, y eso lo vemos la semana pasada. O sea que vamos a hablar a Jesús como un creador, así que lo vimos como el no creado y ahora lo vamos a ver como el creador. Note el verso 3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego ve el verso 10 y lo vuelve a tomar. Él era en el mundo y el mundo fue hecho a través de Él, pero el mundo no lo conoció. No pierde esta idea verbal que está aquí, así que lo vamos a ver de cerca. Note que hay una relación eterna en el Dios Padre. Por supuesto, Jesús es creador. Por supuesto, Dios es creador, pero aquí tenemos un cuadro donde Dios creando en conjunción con Jesús a través de Jesús, y Jesús con el poder, hay Dios trabajando a través de Jesús y juntos para crear todos, y tenemos que mantenerlo ambos roles de la cabeza, que son diferentes pero tienen el mismo objetivo. Dios creando a través de Jesús y Jesús creando con Dios. Ellos están juntos en creación y por supuesto el Espíritu Santo allí también. Que noten lo que dice. Todas las cosas vinieron a ser a través de Jesús. Así que Dios creó todo a través de Jesús, y con Jesús y sin Jesús nada puede venir a ser que de lo que vino a ser creado. Así que Dios trajo todo junto, y el Hijo, Padre y el Hijo trabajando junto en coordinación para crear todo. Y quiere crear un buen verso del Padre y el Hijo, un verso 1 Corintios 8:6. Sí, para nosotros es un solo Dios, el Padre, de quien todas las cosas vinieron. Y nosotros existimos para Él, del Padre. Ahora cambia a nuestro rol. Y también nosotros tenemos un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas son y a través de Él existen. Así que a través del Padre y Dios el Hijo trabajan en coordinación para crear todo. Tengo un hermano Ron que leyó Colosenses 1:6, que todo fue sostenido en Cristo, que todo vino a través de Jesús, que todo fue creado para Cristo y todo es para su gloria, para el honor y la majestad. Así que piensa en esto, lo que John está diciendo. John está diciendo cuando usted lee acerca de Jesús, caminando la tierra con su creación, caminando en la tierra que Él creó, en el aire que Él creó para que la gente respirara, en el cielo que Él creó, con los humanos que Él creó. Cuando Él se encuentra con Jesús, no se están creando con el no creado, sino también con el Creador. Así que cuando ellos están rayando al Creador, ellos están rechazando al Creador también. Y cuando ellos aceptan a Dios, el no creado y el Creador. La gente que rechaza a Jesucristo y que vive en una incredulidad piensa muy poco acerca de lo que están haciendo. Ellos piensan que están creando un Jesús humanitario, un hombre que vivió una buena vida, que tuvo una muerte sacrificial, un gran modelo de vida que lo pueden tomar o dejar. Se pueden imaginar. Si ellos realmente pensaran lo que están haciendo, ellos están viendo la gloria de Dios a través de Dios en la carne, que no tiene origen, que vino se vino desde su edad y que siempre ha existido, que creó todo. Y la gente que lo está rechazando y la gente que está bien en contra de él en el Evangelio. Y en el Evangelio de Juan vemos mucha gente que no lo creen. Ellos no se dan cuenta que están
sus labios rechazando a quien los creó. Ellos no consideran lo que significa que ellas están rechazando al no creado, que también es creador. Ellos están rechazando al que los hizo cuando rechazan a Jesucristo. Así que vamos a pensar a Jesús como un creador por un momento. Vamos a pensar a aquel que caminó en la tierra, el Dios hombre, el Dios en la carne. Así que pensamos en esto por un segundo. Vamos a pensar la galaxia por un momento. Vamos a pensar lo que Jesús creó solamente en la galaxia. Y tomé esto de otra gente porque mi matemática pública no es buena. Aquí es una matemática, solamente una galaxia por un momento. Y piensa en esto. Este es Jesús que creó esto. Hay 100 billones de estrellas en la verdad de una galaxia. Hay al menos 100 millones de galaxias en el espacio conocido. Einstein creía que nosotros hemos escaneado con el más grande telescopio 1 billón del espacio teórico que ahí existe. Eso significa que hay probablemente algo así como, ¿listo para eso? 1, 0, 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 estrellas en el espacio. Cenoctillones. Y se pregunta cuántos cenoctillones son. 1000 es igual a 1 millón. 1 millón es igual a 1 billón. 1 billón es igual a 1 trillón. 1 trillón es igual a 4 trillones. 1 trillón es igual a un cuantillones. Y un cuantillón es 60 y toma un sextillones, toma un septillones, y un septillones es un octillón. Así que 10 octillones es 10 veces 10 con 20 ceros detrás de él. Eso fue lo que Jesús creó cuando hablamos de galaxia. Y el no creado que creó todo vino a la tierra. Eso es lo que Juan está hablando aquí. No solo está leyendo la historia, no solo lee lo que amas sin darte cuenta que es Dios a través de los hombres, el no creado que es creador. Así que vamos a pensar y sumarizar esto por un momento. Cuando pensamos acerca de estos dos puntos, Jesús es Dios. Eso no debería ser cuestionable. Y Dios, el no creado, que también es el creador, decidió con el Padre y que Él vendría a su creación y que moriría por la creación que lo estaba rechazando. Solo considere eso por un momento. Vamos a entrar a la comunión en un momento, así que piensen en esto, mediten esto, marineen esto, en este pensamiento, que el no creado, que creó todo, vino a su creación que lo rechazó y se ofreció a sí mismo para morir por la creación, que en el tiempo que Él murió por muchos de ellos no lo quisieron. Piensa en esto. Dios con el Hijo en su infinita misericordia como no creado decidió venir, bajar y no ser creado, sino que fue enviado por Dios para ser nacido a través de una virgen. Y en su misericordia candelosa, el no creado murió en la cruz de madera que Él creó y se ofreció para que Él muriera por todos ellos para el perdón para los que sean perdonados. Le garantizo que usted no piensa mucho acerca de Jesús. Le garantizo que yo no pienso acerca de Jesús. Yo le garantizo que Juan 1 no es un pensamiento que tenemos cuando pensamos en la forma que vivimos sin la devoción a Él. Así que piense acerca si eso es a la gran vista de Dios, de Jesús todo el tiempo. No sería muy confortable en los momentos de pecado cuando nos comprometimos. No sería tardo o perezosos en la devoción que debemos tener. ¿Cómo no podría vivir para el no creado que creó todo, que me salvó para entrar en su creación y murió una muerte perfecta en mi lugar y resucitó y ahora vivo para Él? Es inigualable en lo que merece Él. Toda mi respiración para su gloria debería vivir. No he vivido mucho en Juan 1. John 1 nos quiere decir que la deidad de Cristo, la majestad de Dios, la deidad de Jesús. Y cuando caminamos en el resto del Evangelio de Juan, todo lo que nos encontramos allí debería pensar es
Eso está hablando con Dios, no te das cuenta que estás hablando con Dios. Y si usted está aquí hoy y no conoce al Señor Jesucristo, si vive y creció alrededor del Evangelio y lo está rechazando y lo ha rechazado, espero que se dé cuenta de lo que usted está rechazando. Espero que te pares a considerar que está rechazando al no creado y piense el nivel de arrogancia y orgullo para decir a aquel que no tiene origen por sí mismo, la deidad de Dios, que puedas decirle que vives pues sin ti, que puedes decirle a aquel que te hizo para su gloria, que vas a vivir por ti mismo. Estás en un nivel de rebelión y de rechazo que solo Dios te puede rescatar de allí. Y es una oferta que todo el libro todo el Evangelio está ofreciendo salvación, misericordia para cualquier impío. Y si usted está aquí y no conoce a Dios, esta oferta está para ti. Tanto como vivas y respires y quieres conocer este que se ofreció para ti a través de la fe en Él. Así que nos vamos a mover en la comunión y es un momento perfecto porque aquel que hizo todo ello, el no creado que creó todo, murió por nuestro pecado. Así cuando reflejemos la comunión les puedo animar en la forma fresca que piense de la misericordia escandalosa y la gracia que Dios, oh dioses, bajó para ti, por ti y murió. Piensa en eso. Quiere decir, si eso no llena tu corazón de gratitud y que no puede ser como John que dice, yo soy aquel que Jesús amó, esto es insondable, la misericordia insondable, que Él me haya tratado de esa manera por parte de Dios y que me haya traído la luz el pecado, que deberíamos estar llenos, sacudidos y pensar de esta manera de Jesús y piensa en una forma renovada y abra tus ojos y que para que vea la belleza del Calvario de Jesús. Así que vamos a orar. Señor, gracias por estar en el principio. Gracias por estar en el principio de los principios. Gracias por poner nuestra mente en un lugar que venimos a correr en nuestra fragilidad y en nuestra mortalidad y en nuestra humanidad. Y luego que nos encontramos con el hecho que tú nos ofreciste gracia, misericordia y perdón, la que mucho de nuestro evangelio de Juan, que terminemos toda la semana cuando concluyamos el estudio del evangelio van a empezar como león. No puedo creer que Él me hubiese amado. Y Señor, que sea muy misericordia durante nuestro estudio en estos posibles meses o años en el estudio del Evangelio, que nos bendice, que salve mucha gente aquí, la gente que camine aquí, que se conozca, que se encuentre contigo y con lo que tú hiciste por tantos años, miles de años, que rescatas pecadores y todos aquellos que te amamos, Señor. Nos puedes agitar y nos puedes sacudir en las formas que somos casuales acerca de ti, que pensamos muy poco acerca de ti, que no meditamos en ti. Y mientras leemos este Evangelio, Señor, que nos puedes ayudar a ver qué significa vivir cuando Dios vivió con los hombres. Señor, así cuando tomamos comunión y participamos en los elementos, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, oro para que no lo vean porque están tomando juicio. Y aquellos que sí te conocen, Señor, que tomemos un tiempo para orar, confesar nuestros pecados, venir al Evangelio y recrearlo nuevamente y nos perdona, así que vengamos con una conciencia limpia de la comunión y que podríamos crear que aquel que no creó, que creó todo, que murió por su creación, y eso somos nosotros, y que nosotros te refrescamos, te adoremos y compartimos qué significan los miembros y los elementos, y que tú moriste por nosotros, así que bendice estos momentos en nosotros. Amén.